el 276 aniversario del hallazgo de Nuestra Señora, la Morenita de Suyapa, y también en este día concluimos o clausuramos el año dedicado en nuestro país a Nuestra Señora, la Virgen de Suyapa, a Nuestra Señora, la Virgen María. ¿Qué fruto nos ha dado este año a nosotros los cristianos católicos? Pues uno de los principales frutos es el rezo del Santo Rosario en las diferentes comunidades. El agasajar, el expresarle a la Virgen María con esas preciosas rosas que son las decenas del Rosario, dándole a expresar también el gran agradecimiento en nuestro corazón por todo lo que ella ha obrado en nuestro pueblo de Honduras, por todos los milagros que ella ha intercedido para que se realicen en muchas familias de nuestro país, Honduras. Compartir un poco el relato de la historia del hallazgo de la Virgen de Suyapa es algo fundamental en este día y principalmente para nuestros hermanos que se unen con nosotros de los diferentes países de América Latina, para que conozcan un poco la historia de la patrona de nuestro país, Honduras. Según relata la historia, el hallazgo de la Virgen María fue por un labrador llamado Alejandro Colindres, de 11 años, y de su acompañante, un niño de 9 años llamado Jorge Martínez, quienes trabajaban en la tierra cortando mazorcas de maíz de lunes a viernes, pero los sábados regresaban a la aldea de Suyapa a descansar después de haber trabajado por una semana en la agricultura. Precisamente uno de esos sábados, en el mes de febrero, tarde sus labores y después de haber recibido su pago salieron rumbo a Suyapa, que significa en aguas de las palmeras, que proviene del vocablo Coyapa. La luz de la luna se aproximaba. Los dos jóvenes decidieron reposar en la orilla de la quebrada que baja desde el cerro. Tenían miedo de que los atacaran los coyotes que rodeaban aquella zona. Mientras dormían, Alejandro sintió que algo lo molestaba. Se levantó y tomó el objeto que estaba bajo su espalda, lo lanzó al lado de la quebrada. Se volvió a acostar y nuevamente sintió la molestia de un objeto y realizó la misma acción. En la tercera vez decidió guardarlo en su morral. Al amanecer del domingo, los niños retomaron nuevamente el camino de Suyapa. Una vez llegando a casa, Alejandro le entregó el morral en las manos a su madre, Ana Caraballo. El objeto que había encontrado en el cerro El Piligüín era una imagen tallada de la Inmaculada Concepción de María. En ese momento de la entrega estaba presente la niña María Isabel Colindres, de 12 años, a quien su madre antes de morir le encargó cuidar la preciosa imagen de la Reina Celestial de Honduras. En la casa de los Colindres estuvo por 33 años, hasta que en 1780 don Bernardo Fernández, propietario de las tierras de Suyapa, hasta la hacienda de San José del Trapiche, construyó una humilde ermita en 1921. El cura párroco de Tegucigalpa, Monseñor Santiago Zelaya, ordenó la edificación en el mismo lugar. El santuario se construyó con 2 torres de estilo clásico. Fueron hechas por Miguel Turcio Reina y Máximo González y Panfilio Sauceda. Qué bonita es la historia que nos muestra la Virgen de Suyapa, la historia del hallazgo de la Virgen de Suyapa, y algo muy precioso: la Virgen de Suyapa se aparece un día sábado, y el día sábado es el día dedicado a la Virgen María. Y lo curioso que propiamente descubrieron que era la Morenita de Suyapa el día domingo, el día del Señor. ¿Qué nos muestra este precioso hallazgo de la Virgen de Suyapa? ¿Qué nos muestra? Nos muestra que la Virgen María está muy unida al misterio de la resurrección del Señor.
El Señor que se manifiesta, el Señor que nos recuerda que Él resucitó un día domingo, que Él resucitó un día domingo para dar. Qué importante es notar, sobre todo en este día en que conmemoramos y agasajamos a la Virgen de Suyapa, qué importante es recordar la forma en que nosotros le agradecemos a ella todos sus beneficios. Qué importante entonces es ver la forma en que nosotros veneramos a la Virgen de Suyapa. La forma en que nosotros también adoramos al Señor, y cada vez que tenemos la oportunidad es importante recordar la terminología propia que nosotros los cristianos católicos usamos para la Virgen de Suyapa. ¿Por qué? Porque a veces nuestros hermanos separados dicen que nosotros adoramos a la Virgen de Suyapa, y como cristianos católicos conocedores de la verdadera y auténtica fe, sabemos que nosotros no adoramos a la Virgen de Suyapa. Y por eso la Iglesia, en su preciosa teología, en su espiritualidad, nos muestra cuáles son los términos propios para agasajar y honrar a la Virgen de Suyapa, en este caso a la Virgen María. El término latría, que sabemos muy bien, es el término que hace honor a Dios. El término latría es adoración a Dios, y solamente a Dios, porque nosotros los cristianos adoramos solamente a Dios, solamente a Dios. Latría, adoración a Dios. Hiperdulía, veneración especial a la Virgen María, y solamente a la Virgen María. Y dulía, veneración a los santos. Tenemos entonces que tener claro esta forma de honrar o de organizar las cosas a nivel de fe. Latría solamente es adoración a Dios, y nosotros adoramos a un Dios trinitario. Hiperdulía es veneración especial a María. Y dulía es veneración a los santos, veneración solamente a los santos. En este día también que nosotros veneramos y agasajamos a la Virgen María, es importante ver el papel protagónico de la Virgen María en la historia de la salvación, y sobre todo en la vida y ministerio de su Hijo Jesús. ¿Cómo no recordar, por lo tanto, que la Virgen María se manifiesta en todos los acontecimientos principales de la vida de Jesús? ¿Cómo no recordar eso? Y como cristianos católicos debemos de sentirnos orgullosos por tener una madre como la Virgen María, porque lastimosamente hay muchos, los hermanos separados no le dan el papel que le corresponde a la Virgen María. Y en la historia vemos, en la historia de la salvación, en la vida y ministerio de Jesús, vemos cómo la Virgen María se encuentra en los principales acontecimientos. Primer acontecimiento, la encarnación, donde Jesús se encarna en la Virgen María. Primer acontecimiento, ahí estaba la Virgen María. Y así podemos profundizar en cada uno de los acontecimientos. El nacimiento, ahí estaba la Virgen María. La presentación de Jesús en el templo, ahí estaba la Virgen María. El primer milagro realizado por Jesús en las bodas de Caná, ahí estaba la Virgen María. Y es ahí donde cobra sentido que María es nuestra intercesora, porque ella nos recuerda en ese primer milagro: hagan lo que Él les diga. Y la Virgen María estaba también en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y precisamente el texto que la liturgia de Nuestra Señora de Suyapa nos pone para este día es que Jesús entrega a María a su hijo que representa la iglesia, a su discípulo amado, a Juan que representa a la iglesia. Es decir, nos entrega a María a cada uno de nosotros para que le amemos, le honremos y le veneremos. Y también entrega a la iglesia a la Virgen María. Al entregarle a Juan a María, la entrega también a la iglesia a la Virgen María. O sea, es una entrega recíproca. Jesús entrega a María a la iglesia y entrega a la iglesia a María. Qué precioso.
Qué precioso es ver esto. Y por último, digamos, aparecen más acontecimientos, pero yo solo he querido citar los más importantes. El acontecimiento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la venida de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Allí también está presente la Virgen María. Allí está presente la Virgen María. Es decir, qué precioso ver entonces el papel fundamental de la Virgen María en la vida y ministerio de Jesús, porque está en todos los momentos más importantes, en todos los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús. Y recordemos, queridos hermanos y hermanas, que María fue la puerta que utilizó el Señor para venir aquí a la tierra. ¿O es que Jesús vino de una vez? No, el Señor utilizó un instrumento y ese instrumento se llama María. Por lo tanto, ¿cómo no honrar a la Virgen María? ¿Cómo no venerar a la Virgen María? Si ella fue el puente y el instrumento que Dios utilizó para venir a estar con nosotros, para venir a regalarnos su salvación. Pidamos al Señor en este día entonces que verdaderamente nosotros cada día honremos a la Reina del Cielo. Así como a nosotros nos duele que hablen mal de nuestra mamá, así le duele a Jesús cuando hay muchos que se expresan mal de la Virgen María. Y viendo sobre todo el papel importantísimo y fundamental de la Virgen María. Es cierto, María no es el centro de la vida cristiana, pero María es fundamental en nuestra vida de fe. Y sobre todo recordando que para un cristiano católico el amar a la Virgen María, el honrar a la Virgen María, no es un añadido a nuestra fe, es algo esencial y fundamental. Y sobre todo, a través de los 4 dogmas marianos que conocemos muy bien. La maternidad divina de María, la virginidad perpetua de María, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María. Y hoy que escuchamos la historia del hallazgo de la Virgen de Suyapa hace 276 años, nos damos cuenta que ahí claramente dice: era una imagen tallada de la Inmaculada Concepción de María. Por eso la advocación de Nuestra Señora de Suyapa está unida al tercer dogma mariano. Al tercer dogma mariano, que es el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Que el Señor pues nos ayude cada día a crecer en el conocimiento de la fe, que el Señor nos ayude cada día a hacer su voluntad, recordando que María insistentemente nos dice: hagan lo que Él les diga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.